Pensemos por un momento en un anciano montado en un burro. Pero, a ver, no va sentado de forma normal, mirando hacia adelante. No, no va al revés. Va completamente al revés, dándole la espalda al camino por el que avanza y mirando fijamente a las nubes, como si estuviera leyendo un mapa del futuro. Ostras, es que es una imagen muy absurda, casi cómica de hecho. Totalmente. Y sin embargo, curiosamente, es exactamente el punto de partida de nuestra inmersión de hoy. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo en The Deep Dive. Yo estoy encantada de estar aquí para bucear en un documento, sumamente peculiar, titulado sanacioncuántica.docs. Un título que ya de por sí llama la atención, ¿eh? Sí, sí. Y antes de que el escepticismo asome ante ese título, hay que aclarar que en su interior esconde un relato alegórico fascinante llamado El secreto del reloj del bosque. Ujú. La misión de nuestro análisis de hoy es precisamente diseccionar esta historia para resolver un dilema central, una contradicción que genera, muchísima frustración en la gente. Claro, la pregunta del millón. Exacto. ¿Cómo es posible que se nos prometa que el cambio personal o la sanación pueden ser algo instantáneo cuando nuestra propia biología, la naturaleza y toda la realidad física a nuestro alrededor exigen una cantidad de tiempo innegable? Es que es una tensión que resulta muy, pero que muy familiar para cualquiera que busque una transformación profunda, porque vivimos en un entorno que está, diseñado para la inmediatez. Totalmente. Lo queremos todo para ayer. Claro, pero cuando se trata de reescribir un hábito, superar un trauma o, no sé, cambiar un patrón de comportamiento, chocamos de frente contra un muro de hormigón. Sí, sí, es un choque de realidades. Buscamos esa epifanía radical que nos transforme en una fracción de segundo. Y sin embargo, el día a día parece, arrastrarse a un ritmo desesperante. Y precisamente por eso vamos a adentrarnos en la simbología de este bosque. Es un bosque con mucha miga. Ya te digo, el texto nos presenta de entrada a Santi, un niño que está sentado justo en la linde, en ese punto exacto donde la espesura del bosque se encuentra con un claro. Y el documento nos ofrece una imagen muy evocadora. Santi sostiene en sus manos dos piezas de un rompecabezas que, por más que lo intenta, no encajan jamás. Fíjate que esa metáfora visual es la representación perfecta de la frustración estructural de nuestra mente. O sea, esas dos piezas representan modelos operativos completamente distintos. Ujú. Por un lado tienes la promesa del cambio fulminante y por otro la inercia lenta, densa y pesada de la realidad material. Santi está paralizado por el peso de esa contradicción. Claro, no sabe qué hacer. Es que es incapaz de entender cómo operar en un mundo que parece regirse por dos leyes del tiempo que son, completamente opuestas. Y es justo en medio de este bloqueo monumental cuando hace su aparición el personaje del que hablábamos al principio, Nasruddin, el sabio del pueblo. El del burro. Exacto, llegando en su burro, sentado al revés, dando la espalda al sentido de la marcha. Vale, vamos a desgranar esto porque es una estampa muy potente. El simple hecho de ir montado al revés y mirando al cielo ya nos sugiere una ruptura total con la forma lineal en la que habitualmente percibimos el progreso. Absolutamente. Pero tengo que admitir que, a primera vista suena a la típica excentricidad de un cuento zen para parecer profundo sin decir nada concreto. ¿Qué nos está indicando realmente esta figura? Pues mira, lo fascinante de este punto es cómo el autor utiliza lo absurdo para cortocircuitar nuestras expectativas lógicas. Te rompe los esquemas. Claro, al ir al revés, Nasruddin está desmantelando por completo la idea de que el futuro se encuentra mirando en línea recta hacia una meta. Nos está diciendo que la comprensión de la realidad no siempre es un proceso secuencial y predecible de causa y efecto visible. Ya. De hecho, cuando Santi ve a Nasruddin, le plantea la queja universal. Le dice, y cito más o menos el sentido del texto, me enseñan que la verdadera magia, el clic de la transformación, sucede en un solo segundo. Pero luego miro el bosque y la naturaleza no tiene prisa alguna. Claro, la lentitud. Eso es. Le dice que un roble tarda décadas en formarse, que el trigo necesita todo el verano para crecer. Y es que hay que darle la razón a Santi. O sea, la pregunta es demoledora por lo honesta que es. ¿Cómo pueden ser ciertas ambas cosas a la vez? Si el cambio es tan rápido, ¿por qué la realidad es tan exasperantemente lenta? Es una paradoja tremenda. Y aquí Nasruddin no le suelta un sermón filosófico incomprensible, que sería lo típico, hace algo tremendamente físico. Se baja de su montura, se sienta en la tierra junto al niño y saca un objeto. Un objeto muy curioso. Sí, un viejo reloj de arena oxidado por el paso de los años,
pero que en su interior no contiene arena. Contiene semillas. Y ojo porque ese es el primer gran punto de inflexión estructural del relato. Reemplazar la arena por semillas lo cambia todo. Lo cambia de arriba a abajo. Total. A ver, la arena es sílice inerte. Su única función en un reloj es caer, medir la erosión inevitable y la pérdida del tiempo. Pero las semillas en cambio contienen un código, una latencia, un potencial de crecimiento biológico impresionante. No son algo pasivo. Para nada. Con este reloj en la mano, Nasruddin le propone a Santi algo muy simple y le dice, vamos a preguntarle al bosque. Y el bosque responde poniendo sobre la mesa dos arquetipos clarísimos que encarnan esas dos piezas del rompecabezas que no encajaban. Primero irrumpe en escena un colibrí. Un animal fascinante, por cierto. Sí. El texto detalla que pasa zumbando con unas alas que baten a tal velocidad que se vuelven invisibles para el ojo humano, creando un sonido vibrante. Nasruddin utiliza este colibrí para representar lo que el documento denomina, y aquí cito, sanación cuántica o Matrix Energetics. Términos mayores. Sí, y a ver, frena un momento, porque en cuanto leo la palabra cuántico aplicada a la mente o al desarrollo personal, mi radar de escepticismo se dispara al máximo. Suena que el texto va a intentar vendernos magia pseudocientífica utilizando terminología de la física. Es muy habitual, ¿sí? O sea, ¿qué significa realmente este colibrí en términos prácticos? Pues me parece una objeción fundamental y además muy, muy necesaria. Para desmitificar el término y entender el mecanismo detrás de la alegoría, hay que alejar el concepto cuántico del misticismo barato y llevarlo a su raíz estructural en la física. Vale, explícame eso. En física, un salto cuántico describe cuando una partícula pasa de un estado de energía a otro de forma discreta, es decir, sin pasar por los estados intermedios. O sea que es instantáneo. Exacto, no hay transición gradual. Aplicado a la psicología humana, que es lo que hace este relato en realidad, el colibrí representa el instante puro de la decisión o el cambio de paradigma. Es el famoso momento de ajá. Claro, cuando te cae la ficha. Eso es, no hay pasado ni futuro para el colibrí, solo el aquí y el ahora. En un milisegundo decide cambiar de flor y de dirección de vuelo. Es la representación de esa transformación cognitiva radical, el instante exacto en el que decides dejar un trabajo o comprendes que una relación ha terminado o decides perdonar a alguien. Ya, ese clic interno ocurre en un tiempo cero. Justo, tiempo cero. Vale, visto así, tiene una base psicológica muy sólida. No es que de repente alteremos la realidad física con la mente doblando cucharas, sino que la arquitectura de nuestra decisión es binaria. O el interruptor está encendido o está apagado. Y ese cambio de interruptor es verdaderamente instantáneo. Exactamente. Es un cambio de estado, no un proceso físico gradual. Pero claro, la historia continúa. Porque si nos quedamos solo con el colibrí bueno, seguiríamos igual de frustrados que al principio. Absolutamente. Poco después de que el pájaro desaparezca, asoma por la maleza una tortuga. Una tortuga vieja que avanza milímetro a milímetro, con un caparazón pesado y lleno de marcas de guerra. La antítesis del colibrí. Tal cual. Y Nasruddin señala que ella representa la raíz, el cuerpo, la biología, la vida material. Ella es el tiempo del maíz y del trigo. La tortuga carga el tiempo en su caparazón porque sabe, por pura ley natural, que lo verdaderamente valioso necesita un proceso de gestación profundo. Y fíjate en la brutalidad del contraste. Tienes la extrema ligereza del colibrí frente a la densidad absoluta de la tortuga. Y el texto hace algo muy pero que muy inteligente aquí. ¿El qué? Pues que no descarta la inmediatez del colibrí como si fuera una ilusión, pero le otorga un lugar de respeto sagrado a la lentitud de la tortuga. La tortuga representa la neuroplasticidad del cerebro, la formación de nuevas conexiones sinápticas, la adaptación de nuestro cuerpo físico a la nueva decisión que hemos tomado. Claro, el colibrí es la chispa eléctrica y la tortuga es el músculo construyéndose a base de repetición en el gimnasio, por así decirlo. Qué buena imagen, sí. Mira, para intentar aterrizar esto en una imagen que todos manejemos a diario, se me ocurre una analogía tecnológica. A ver, cuéntame. Es como cuando necesitas instalar un software masivo en el ordenador, una actualización completa del sistema operativo. El momento en el que decides hacerlo y haces clic con el ratón en descargar e instalar, bueno, ese milisegundo exacto es el colibrí. Es una orden instantánea, un cambio de estado total en el sistema.
Pero justo después aparece en la pantalla esa temida barra de progreso, esa barra que avanza un 1%, un 2%, lentamente, a veces pareciendo que se atasca por completo. O que incluso retrocede a veces. Exacto. Pues esa barra de progreso es la tortuga. Es una analogía impecable, de verdad. Y el problema es que nos pasamos la vida gritándole a la pantalla, gritándole a la barra de progreso, intentando que vaya a la misma velocidad que el clic del ratón. Pero es que no puedes forzar a que el archivo se descargue más rápido a base de fuerza de voluntad. El sistema necesita su tiempo de asimilación, necesita escribir los datos en el disco duro de forma secuencial. Así es. Y profundizando en el mecanismo que propone el material, el texto señala que esa sanación cuántica colapsa una onda de probabilidades en un solo instante. Eliges una nueva realidad entre muchísimas posibles. Ya. Pero subraya una máxima vital, muy importante. Esta inmediatez no contradice el tiempo de la naturaleza, sino que lo dirige y lo potencia. El colibrí no anula el caminar lento de la tortuga, simplemente le proporciona la nueva brújula, el nuevo norte hacia donde debe dirigir esos pasos pesados. Y es natural que, llegados a este punto de la historia, Santi haga la misma pregunta que se formularía cualquiera de nosotros. Teniendo los dos animales enfrente, Santi pregunta, vale, pero ¿quién tiene la razón empírica? ¿La velocidad del colibrí o la lentitud de la tortuga? Una pregunta muy de nuestra época. Sí, y aquí es donde Nasruddin da la estocada final y fusiona ambos conceptos utilizando el mecanismo físico de ese extraño reloj de semillas. Nasruddin gira el reloj, pero claro, las semillas no caen en picado hacia el fondo, como lo haría la arena atraída por la gravedad de forma monótona y recta. No tienen un comportamiento mecánico muy particular. Las semillas caen sí, pero primero empiezan a girar en el centro del recipiente, hacen una pequeña danza caótica en el punto de estrechamiento antes de precipitarse a la base. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el autor divide el proceso vital y el funcionamiento de este reloj en dos zonas geográficas muy claras, y entender esto es la clave de todo el documento. Por un lado, tenemos el centro exacto. El cuello de botella. Exacto, el cuello de botella del cristal, el eje donde girarían las manecillas si fuera un reloj normal. A eso lo llama el punto cero. Ese punto minúsculo es el territorio exclusivo del colibrí. Es el lugar metafísico de la decisión. Es ahí donde se suelta el lastre, donde se planta la intención cuántica en una fracción de segundo. En ese estrechamiento es donde las pequeñas rueditas del engranaje interno empiezan a girar a la velocidad de la luz. Eso es. Y luego, por otro lado, tenemos la parte inferior del cristal, la periferia ancha del reloj. Y ese es el territorio innegable de la tortuga. Es el lugar de manifestación física donde esas semillas que han pasado por el punto cero se van depositando, van acumulando masa y necesitan la paciencia de las estaciones para germinar y convertirse en un árbol real. Fíjate que si conectamos esta mecánica del reloj con la perspectiva general del desarrollo humano, el texto nos regala una metáfora arquitectónica brillante para explicar el cómo sucede el cambio. Nos plantea que cuando se produce esa decisión interna radical, se modifica el plano arquitectónico de la realidad. El diseño completo del edificio, los cimientos, las tuberías, la distribución, todo cambia en la mente del arquitecto en un solo milisegundo. Ese es el famoso salto cuántico en el punto cero. Ya. Pero, y ese es el gran pero de la existencia humana, el edificio de ladrillo y cemento no aparece mágicamente por generación espontánea en la calle. Debe construirse en la periferia de la realidad, ladrillo a ladrillo, esperando pacientemente que el cemento fragüe antes de poner la siguiente fila. Claro, claro. Es que cambiar el plano maestro cuesta un segundo. Construir el rascacielos requiere años de trabajo. Exactamente. Y el texto aporta otro ejemplo directamente extraído de la biología para solidificar todavía más este concepto, la metamorfosis. Ah, ese ejemplo es buenísimo. Sí, cuando una oruga entra en la crisálida, la decisión biológica de liberar las células imaginales que la convertirán en mariposa se activa como un interruptor. Es un mandato genético instantáneo. Sin embargo, para que esa sopa celular reconstruya alas, patas y antenas, se requiere la gestación implacable del tiempo. Madre mía, claro. El texto encapsula esta dualidad en una frase que, para mí, resume toda la tesis del documento. La sanación es instantánea en el espíritu, pero su despliegue es orgánico en la vida. La sanación es instantánea en el espíritu, pero su despliegue es orgánico en la vida. ¡Guau!
Entender la física de esa frase debería quitarle un peso enorme de encima a mucha gente. Desde luego. Pero la gran pregunta sigue siendo la aplicación, porque habiendo descifrado los engranajes de este reloj de semillas, ¿cómo se lleva esta filosofía a la práctica diaria? Porque la teoría es preciosa a ver, pero el lunes por la mañana, cuando no vemos resultados, la impaciencia vuelve a morder con fuerza. Vaya que sí. ¿Cómo evitamos caer en el cinismo cuando vemos que la tortuga parece no moverse del sitio? Pues mira, el documento señala con una precisión casi quirúrgica cuál es el fallo de cálculo humano en toda esta ecuación. El error fundamental, la trampa en la que todos caemos, es exigir una simetría de tiempos entre el interior y el exterior. Explica eso un poco más. Claro, creemos que, dado que el clic interno de comprensión fue instantáneo y superpoderoso, el resultado en nuestra cuenta bancaria, en nuestra salud física o en nuestra relación de pareja debe manifestarse con esa misma inmediatez. Ya queremos el milagro fuera. Exacto. Y ojo, el error opuesto es igual de destructivo. Al observar que el proceso en la realidad material avanza con exasperante lentitud, deducimos erróneamente que no se ha producido ningún cambio interno genuino. Esa es la trampa mental por excelencia. Pensar, bueno, como todavía no veo el árbol, significa que planté mal la semilla, así que voy a desenterrarla para comprobarlo. Y matas la semilla. Y matas el proceso en el acto. Y el secreto que Nasruddin le confía al niño es en el fondo tremendamente pragmático. Le dice que no desespere si siente que la revelación fue rápida, pero la vida sigue siendo densa y pesada. Le explica la mecánica causal. El milagro estructural ya ocurrió en el momento en que se tomó la decisión, en el punto cero. A partir de ahí, la función del individuo no es forzar el resultado, sino sostener la intención. Cada microdecisión alineada con ese nuevo plano arquitectónico es un aleteo silencioso del colibrí, que mantiene girando la ruedita en el centro del reloj. Es que es imperativo integrar que la decisión cuántica ya ha alterado la trayectoria de todo el sistema. Es física pura. Si cambias el ángulo de un timón un solo grado de forma instantánea, la alteración es mínima en ese momento, casi ni se nota. Pero la distancia a la que llegarás años después es diametralmente opuesta al rumbo original. Totalmente. El texto lo ilustra con una poesía muy terrenal. Dice, la flor no se abre a empujones mecánicos, se abre porque el tiempo y la temperatura del sol la abrazan gradualmente. Exigir que un roble proporcione sombra al día siguiente de plantar la bellota, simplemente porque hemos entendido profundamente el concepto de la semilla cuántica, es ignorar por completo las leyes de la termodinámica y la manifestación material. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si lo bajamos al barro, a la acción concreta en nuestra vida diaria. El texto deja muy claro que la sabiduría que propone Nasruddin no es una invitación a la pasividad contemplativa, ¿eh? No se trata de visualizar el cambio en el sofá, cruzar los brazos y sentarse a esperar que el universo te entregue el paquete en la puerta. Ojalá fuera así, pero no. La chispa de ignición es el territorio cuántico. Ese dominio proporciona la velocidad, la dirección y la intención. Pero la realidad tridimensional, el terreno por el que caminamos cada día, requiere fricción y presencia sostenida. Exacto. Ese dominio proporciona la densidad necesaria para que las cosas existan realmente en el espacio. Efectivamente. La maestría reside en comprender que ambos componentes son absolutamente indispensables. El documento lo ejemplifica imaginando el mecanismo de transmisión de un gran motor. Otro gran ejemplo. Sí, a ver, uno tiene la soberanía total para girar la llave de contacto en una fracción de segundo. Ese giro de llave es la decisión soberana en el centro del reloj. Pero una vez que el motor de combustión arranca, el aceite necesita alcanzar su temperatura operativa. Los pistones deben moverse y el vehículo debe recorrer físicamente la geografía del asfalto. Claro. Confundir la capacidad de girar la llave rápidamente con la capacidad de teletransportar el vehículo, bueno, es la receta perfecta para la frustración crónica. Es una danza continua entre la información invisible y la materia visible. Y la imagen con la que el relato cierra este aprendizaje me parece fabulosa. Nasruddin, tras haber desvelado el mecanismo, asiente lentamente, le da una palmada en el hombro a Santi y vuelve a montarse en su burro. Y por supuesto lo hace manteniendo su postura original. Claro, completamente al revés, dándole la espalda al destino visible y mirando al cielo infinito. Es que esa retirada de Nasruddin condensa la última gran advertencia del texto.
Nos recuerda que cuando logramos alinear el aleteo del colibrí a nuestra intención diaria, con los pasos pesados de la tortuga en nuestras acciones materiales, se genera un fenómeno de inercia brutal. Ujú. Cuando todas esas ruedas dentadas se engarzan correctamente, la percepción psicológica del tiempo cambia por completo, la angustia desaparece, la vida empieza a florecer a su ritmo, y la manifestación de ese plano arquitectónico interno se vuelve estadísticamente inevitable. Pero añade ese matiz crucial para los que somos más impacientes. Al principio, la superficie de la tierra se ve exactamente igual. Lo compara con la siembra del maíz. Eso es muy revelador. Sí, durante días o semanas uno mira la parcela y solo ve tierra seca. A ojos de un observador sin conocimiento, pues no ha pasado absolutamente nada. Pero bajo la superficie, a nivel celular, el metabolismo de la semilla cuántica ya está a pleno rendimiento absorbiendo nutrientes. Y ese es el asidero intelectual al que debemos aferrarnos cuando la motivación flaquea. Comprender lógicamente que la ausencia de evidencia visual en las primeras etapas de un cambio no equivale para nada a la ausencia de un progreso sistémico profundo. Exacto, no verlo no significa que no esté pasando. Eso es. La densidad inherente a la forma física requiere su peaje de tiempo, sí, pero la velocidad inmaterial de la decisión ya ha programado el sistema de navegación hacia unas coordenadas completamente nuevas. Se cambia el plano en segundos para permitir que el edificio se erija con la solidez necesaria a lo largo de los años. Es un análisis estructural fascinante de un documento que bajo el disfraz de un cuento infantil esconde pura ingeniería del comportamiento humano. Resumiendo las columnas vertebrales de lo que hemos extraído de sanacioncuántica.docs, queda claro que el dilema original era una falsa dicotomía. Totalmente falsa. No existe la obligación de elegir bando entre la velocidad del relámpago y la paciencia de la raíz. La verdadera inteligencia operativa no rechaza ni la rapidez de la psique ni la lentitud de la biología. Exacto. El fracaso reside en la exclusión y el éxito en la integración funcional de ambas velocidades. La clave reside en tener la agudeza mental para ser el colibrí cuando corresponde. Tomar esa decisión valiente, cortar por lo sano, redibujar el plano arquitectónico en el punto cero de nuestro reloj con precisión milimétrica. Y un segundo después de ese clic, tener la madurez emocional suficiente para encarnar a la tortuga. Ahí está el reto. Sí, asumir el peso del caparazón, honrar la periferia de las manecillas, ensuciarse las manos poniendo ladrillo sobre ladrillo y encontrar la satisfacción en el proceso orgánico de ver cómo esa idea abstracta choca con la realidad y poco a poco toma forma física. Y la verdad es que esto plantea una pregunta fundamental, casi al límite de la neurociencia y la física teórica para quienes buscan ir un paso más allá en este razonamiento. A ver, cuéntame. Si asumimos, como sugiere el texto, que el clic iniciar en el centro del reloj realmente reescribe el plano de probabilidades de nuestra realidad de manera instantánea, cabe preguntarse si esa desesperante sensación de lentitud que experimentamos no es más que un artefacto, un cuello de botella en el procesamiento de información de nuestra propia neurología. ¡Ostras, qué interesante! Claro. Es posible que la lentitud de la tortuga sea solo la forma en que un cerebro lineal intenta codificar paso a paso un futuro que a nivel estructural de pura información ya es un hecho absolutamente consumado. Vaya, eso obliga a replantearse la naturaleza misma de la espera. Porque si el futuro energético ya está diseñado y la lentitud es solo el tiempo que tarda la pantalla de la realidad en renderizar los píxeles de esa nueva información, cambia por completo la actitud con la que nos enfrentamos al proceso. Totalmente. No estamos esperando a ver si funciona, estamos simplemente caminando por el escenario que ya hemos construido en nuestra mente. Queda una invitación abierta para la reflexión personal de cada uno a lo largo del día, observar la propia operativa mental y tratar de identificar qué mecanismos se están activando. ¿Se está forzando a la tortuga a volar o se está evitando tomar la decisión que le corresponde al colibrí? Bueno, gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Un placer. Hasta la próxima sesión. Observad bien qué rueditas están haciendo girar hoy.